Buenas tardes, nuestra facultad y la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón tienen esta tarde el gusto, el honor de compartir con ustedes la visita y la conversación de Fernando Vallejo. Y como es una conversación, vamos a saludarlo y a preguntarle con qué quiere abrir la conversación. Porque ya sabemos que cuando él abre la boca, todo se estremece. Pues me da mucho gusto estar esta tarde con José Luis y con ustedes en esta sala por donde pasé hace años. Aquí vine con 20 perros a presentar un libro mío. Me siento como si estuviera desandando los pasos. Bueno, como si ya fuera de salida y estuviera haciendo cuentas de lo que pasó. En fin, estoy muy contento. Creo que José Luis quiere que hablemos del idioma, no de la revolución. Sí. Y también decirles que, bueno, como ya lo vieron a la entrada, el último libro de Fernando se llama El Cuervo Blanco y probablemente quieran ustedes saber directamente de él a qué atenerse con el libro. Así que también ojalá que nos puedas contar algo. Pues esta es la biografía de Rufino José Cuervo, mi paisano colombiano, que nació en 1844 y murió en 1911 en París, que nació en Bogotá y que llegó a ser el más grande filólogo de nuestra lengua. Era autodidacta, aprendió solo latín, griego, gramática e inauguró la filología y los estudios de dialectología con un libro que marcó mi vida, Las apuntaciones críticas al lenguaje bogotano. En realidad era un libro más amplio que eso. No era el lenguaje bogotano, abarcaba todo el idioma. Cuervo fue adelante de las 22 academias que ahora apenas están empezando a hacer empezar la dialectología, un plano, un mapa lingüístico de estos 22 países que hablan nuestro idioma, ahora por 400 millones de personas. Entonces estábamos separados todos. Nos habíamos separado de España desde la independencia y estábamos separados unos de otros por las barreras geográficas, por ríos y montañas. Cuervo desde Bogotá y después desde París empezó a sentir la vastedad de este idioma y de sus múltiples variedades nacionales y locales, regionales, porque tenía corresponsales en todo el idioma. La Academia Colombiana de la Lengua fue la primera subsidiaria de la española que se fundó, un siglo después de la española. Después de la colombiana se fundó la de Ecuador y después de la de México. Ahora son 22 academias. Por primera vez están trabajando juntas en un idioma que siempre fue más grande que todas ellas separadas. La de España es la principal, porque fue la primera y porque España fue el país de donde vino el idioma. España, que en un momento fue, o durante toda la colonia, fue la metrópoli del castellano, ahora es una provincia anómala. El idioma es de nosotros, de Hispanoamérica, de los países que estamos aquí al otro lado del mar. Y no puede ser de otra forma. Si aquí hay 110 millones de personas, y en Colombia 44 y en Argentina otros tantos, pues ya con estos son los 3 países, pesamos más que España, que solo son 43. Pero la academia, que es realista y católica, y siempre ha sido, era la que imponía la norma, y esperemos que siga haciéndolo. Si es que se puede imponer una norma en la vastedad de un idioma, que es un río salido de cauce, y que no encausa a nadie. Los idiomas no se pueden meter en camisa de fuerza. Y siempre cambiaron, aunque lentamente. Hoy cambian en un vértigo de locura.
Y sin embargo nos seguimos entendiendo todos, nos seguimos entendiendo los 400 millones. Y es que las variedades son las variedades de las palabras de la vida. En un lado, en Colombia decimos acera, aquí dicen banqueta, en Argentina dicen vereda, en Colombia dicen guayabo y aquí dicen cruda y en Venezuela dicen ratón. Y no hay una palabra sola para significar eso que los franceses llamarían la gueule du bois o los ingleses el Hanover. No la tenemos, ni para embotellamiento. Pero es explicable, no puede ser de otra forma, que haya infinidad de variedades locales. Ahora bien, la ventaja que tenemos es que es uno de los grandes idiomas de civilización y que, aunque ahora está destruido por dentro y destruido por fuera, anglizado, pues está también al mismo tiempo vivo. Cuervo escribió las apuntaciones críticas y las leyó de niño. Yo pensé que ese libro me iba a enseñar a escribir, tal vez porque de niño pensaba que iba a ser escritor. No era para enseñarnos a escribir, era para enseñarnos a querer este idioma, para hacernos sentir su grandeza. A escribir es muy difícil enseñar, casi nadie enseña. En las facultades no se enseña. Yo estudié filosofía y letras y mis profesores no me enseñaron, es que no eran escritores. Y los pocos escritores que saben el oficio, porque hay un oficio detrás de esto, están escribiendo. En fin, el personaje es un personaje deslumbrante por su grandeza de alma, la vastedad de sus conocimientos de gramática, de lingüística, de idiomas, por la bondad, por la modestia, por la timidez. Hay muy pocos de esos. Entonces, yo, que ya había escrito otras dos biografías, las de dos poetas colombianos, Barba Jacob y Silva, ahora pasé a escribir la vida de un santo. O sea que progresé y pasé de simple biógrafo a geógrafo. Pero no un geógrafo cualquiera, un geógrafo canonizador, porque a Rufino José Cuervo Urizarri, en este libro que tiene aquí José Luis, lo canonicé yo. Y un santo mío vale más que los 4.000 beatos y santos que canonizó Wojtyla. Así que le pueden rezar con seguridad de que los va a escuchar, los va a atender y les va a hacer algún milagro. ¿Y a ustedes no se les hace una verdadera locura escribir una biografía de un colombiano olvidado y planteando problemas de gramática? Es que así soy yo, medio loco. José Luis, ¿te digo algo? Sí. Bueno, yo les quiero contar que en una conversación un día, cuando Fernando me dijo que estaba escribiendo este libro, entonces yo le conté que yo desde niño en Orizaba aprendí a reconocer como una pareja juntos los nombres de Rufino Cuervo y de Andrés Bello. Y según creo, esa fortuna la tenemos todos porque nuestro México revolucionado, cuando tuvo a Vasconcelos al frente del Ministerio de Educación, dijo que teníamos que aprender como un país laico, no en los libros sagrados, no nos iban a alfabetizar en los libros sagrados, sino que íbamos a estudiar las bases de nuestra lengua y aprender de Rufino Cuervo y de Andrés Bello a leer y a escribir. Entonces para mí se me transformaron, sobre todo lo que más presente tengo es el libro de Andrés Bello con la gramática de la lengua. Y desde entonces para mí ha sido parte de mi vida y no sé bien si para todos
haya esta familiaridad, porque como ya está tan integrado a nuestro sistema educativo, a lo mejor ya no se nota. Pero esa es una de las, digamos, de las cuestiones que podemos destacar esta tarde, gracias a que tenemos aquí a Fernando y su novela sobre Rufino Cuervo, para que quienes no se han enterado de cuánto tiene que ver con nosotros, entonces además vean este prodigio del libro en el que al mismo tiempo que vamos siguiendo el hilo de la biografía, van apareciendo los problemas de la diversidad y de la variedad de nuestra lengua, que también lo constituyen, ¿no es así? Sí, mira, el venezolano Andrés Bello, que vivió en Londres y en Chile, es el más grande gramático de este idioma. El primero fue Nebrija, que escribió la primera gramática de una lengua romance en el año del descubrimiento. Después vino Juan de Valdés, vino el Brocense y vinieron muchos otros. Uno grande antes de Bello fue Salvá, su contemporáneo, que se conocieron, pero el más grande fue Bello. Bello escribió su gramática en Chile y al morir Rufino José Cuervo empezó a reeditarla en Bogotá y luego en París con notas suyas. Hizo unas 13 ediciones del libro. La gramática entonces quedó como de uno y de otro. Sin embargo, yo creo que el sentido de la gramática que tuvo Cuervo no lo ha tenido nadie, ni aquí, ni en francés, ni en inglés, ni desde los gramáticos griegos y latinos. Es prodigioso, asombroso. Él, sin embargo, no escribió una gramática, reeditó y con su dinero 13 veces la gramática de Bello por admiración, complementándola con sus notas, pero no escribió una gramática. ¿Y es posible meter en una gramática un idioma? No, nadie ha podido. Ahora la Academia ha publicado su gramática, la Academia Española con las 22 otras academias del idioma, en dos volúmenes, 2 libros muy voluminosos, y es un gran intento de dar cuenta de este idioma. Por primera vez hojeándolo, porque es un libro que toma 1 o 2 años leerlo y ni se diga estudiarlo, me doy cuenta que está tratado ahí el tema del voceo, el uso de vos en vez de tú, que se le pasó por alto a todo el mundo, empezando a Bello y a Cuervo, empezando por Bello y por Cuervo. La tercera parte del idioma cuando menos habla de vos, desde el estado de Chiapas hasta la Patagonia. Va pasando por Centroamérica, por unas partes de Colombia, la zona antioqueña, pasa por el Perú, por Argentina, Chile, el Uruguay. ¿Y cómo se les podía haber pasado por alto algo tan esencial que uno en vez de decirle a otro tú, le diga vos traes, vos me traes ese libro, en vez de tú me traes ese libro? ¿Cómo es posible? Eso les da una idea de la separación en que hemos vivido. Bueno, pues esto es así. Es que un idioma no se puede apresar en categorías gramaticales. Entonces, Cuervo intentó hacerlo en un diccionario que era a la vez gramática, la obra más enloquecida y delirante de la raza hispánica. Y tengan en cuenta que hemos tenido bastante locos en este mundo de los españoles, sobre el Gran Capitán, por sobre Ignacio de Loyola, por sobre Cortés, por sobre Pizarro, por sobre todos. La máxima locura, el máximo delirio es el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, del que escribió Cuervo, los 2 primeros volúmenes que abarcaban las 4 primeras letras de la A a la D. Una locura. El libro parecía un diccionario. No, era una gramática, era una forma nueva, alucinada de enfocar la gramática. Después el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, en el curso de 50 años, logró terminarlo. ¿Y sirve para algo? Para nada. La gramática no sirve para nada. Es una pseudociencia. No creo que alcance a llegar a ser una ciencia. Y un intento vano. Cuando uno trata de meter infinidad de palabras en esas categorías elementales de artículo, sustantivo, verbo, adverbio, preposición,
empieza a darse cuenta que se le salen por todos los resquicios. No hay forma de apresarlas. Los estudios filológicos que estaban en la cuna, cuando Cuervo era un jovencito, tuvieron un auge muy grande con él. Él fue el grande filólogo del idioma y después, a su muerte, tomó su puesto el español Ramón Menéndez Pidal. Y ahora, ¿en dónde está la filología? ¿Sirve algo para algo la filología en este momento? Pues ya no vamos a tener que hacer más ediciones críticas del Quijote, están hechas, ni de la Celestina, ni del Lazarillo, ni del Guzmán de Alfarache, ni de la historia del Padre Mariana, etcétera, 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 ni de la conquista de Granada de Melo, están ya hechas, como que hubiera cumplido su papel. Y la lingüística, las ciencias de la lingüística, que fueron una revelación a principios del siglo XIX, ¿dónde están ahora? Ya les pasó también su tiempo. Todas ellas, las que inventaron Humboldt y los hermanos Grimm y Bob y Pott, esas ya cumplieron su tiempo. Y entonces, ¿en dónde estamos ahora? Estamos ahora en un mundo de 7.000 millones donde los idiomas están desapareciendo como las especies y en que se está imponiendo una lengua, y bendito sea mi Dios, que no tengamos que caer en el esperanto, ni en el volapük, ni en esos idiomas ideales de los lingüistas de fines del siglo XIX. Una lengua que es el inglés, que ya reemplazó al francés como lengua de la diplomacia, que hace mucho es la lengua de los negocios, que es la lengua franca de la ciencia, que es la lengua de una literatura muy grande y que tiene casi tantos hablantes como el español. El español está completamente anglizado y dinamitado por dentro por sus hablantes. No crean que me estoy quejando de esto. Por mí que se acabe. Me tiene sin cuidado. Yo tengo resuelto muy claramente mi problema. Yo álboro y escribo como soy, o como Dios me ayude, si es que existe. Entonces escribo y hablo como puedo y pretendo y pienso que todos los demás escriban y hablen como puedan. Las palabras son las que lo revelan a uno. Uno conoce a los demás, ante todo, por la forma como se expresa. Oigan, hablará alguien y van a entender. Ustedes lo saben. Con 5 minutos, con 10 minutos ya sabemos quién es quién. Gracias. En el Cuervo Blanco, Fernando incluye el nombre Friedrich August Pott. Y quizá, aunque aquí la misma contraportada nos dice que es el gran lingüista de su tiempo, en una carta en latín que le escribió a Cuervo desde Alemania, lo llamó Corvus Albus, el cuervo blanco, aludiendo con la comparación a su apellido y a un ser excepcional entre los de su especie, los del remoto y extraño país de los Andes. ¿Tú quieres decir algo más sobre esto? Sí, sí, ese es el libro del título es ese. El apellido que es Cuervo y la denominación que le dio Pott, que era el gran etimologista de su tiempo y el más grande lingüista, pues ya había muerto los otros que ahora mencioné. Y en una carta en latín muy larga y de una caligrafía endiablada y dificilísima de desenredar, así lo llamó Corvus Blanco. Así le puse el título a mi biografía, que no es una novela, sino una biografía estricta. Las otras dos que yo he escrito igual son biografías estrictas. No son novelas biográficas, ni novelas, ni biografías noveladas. Biografías estrictas. En ella está la estricta verdad de lo que yo he llegado a saber de mis 3 biografiados. El género biográfico es un género menor de la literatura. Así ha sido siempre, desde Suetonio y desde Plutarco hasta Henri Troyat, Stefan Zweig, los biógrafos de ahora. Es un género menor y no hay forma de hacerlo un género mayor. Hay forma de renovarlo, sí, pero no forma de hacerlo el gran género que sigue siendo la novela.
Estas biografías yo las emprendí no tanto porque pensara escribirlas en un libro, pasar en un libro lo que sabía de mi biografía, sino por la curiosidad de saber de ellos, por desafiar el olvido, la desmemoria de la humanidad, el tiempo que va borrándonos a todos y que nos hunde en la tumba y que nos borra de la memoria colectiva, que nos desaparece por completo. Por desafiarlo las escribí. Pensé que podía renovar el género de la siguiente manera. Me di cuenta que para un biógrafo era tan importante decir lo que sabía de su biografiado como la forma en que llegó a saberlo. Era tan importante lo uno como lo otro. Por lo tanto, si era importante la forma en que llegó a saberlo, no se podía poner en notas a pie de páginas o en una bibliografía al final del libro, sino que tenía que estar incorporada al relato. Ese fue el primer descubrimiento que hice. En segundo lugar, pues no es necesario que una biografía esté dividida en capítulos ni que empiece por el nacimiento y termine por la muerte, puesto que en el momento en que la escribimos ya sabemos todo del biografiado. En fin, es un género menor. Es un género menor y no hay forma de hacerlo un género mayor porque está lleno de nombres, de personas, de calles, de países, de ciudades, de hoteles, de barcos y de citas. Y la primera función del biógrafo es muy humilde, abrir y cerrar comillas como un portero abre y cierra puertas. Entonces, humildemente, me dediqué a reconstruir la vida de estos tres personajes míos. La de Barbajacón me tomó la investigación 10 años. La de Cuervo pensé que no estaba a mi alcance, pues pensé que la clave de su vida estaba en París, donde vivió los últimos 29 años de ella y donde murió y donde está enterrado en el Père Lachaise. Muy recientemente descubrí que la clave no estaba en París, sino que estaba en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo, justamente del que ya conocía, y a quien fueron a dar todos sus papeles, 1.600 cartas que él guardó, y 1.000 cartas de las que él escribió que en el curso de los años el Instituto Caro y Cuervo fue recopilando. En la Biblioteca Nacional de Bogotá están los 5.200 volúmenes de filología, lingüística y latín y sánscrito y persa, etcétera, etcétera, que él le donó a su muerte y que por milagro llegó a Colombia y que por milagro Colombia no destruyó. Ese se llama el Fondo Cuervo y ese sí lo conocía. Y sabía que había una grabación de 1904 hecha en un fonógrafo donde estaba su voz, la de Cuervo. El director de la Biblioteca Nacional en una visita que le hacía me dijo, ¿quieres oír la voz de Cuervo? Y le dije, no, si la oigo, lo que me reste de vida lo voy a tener que dedicar a buscarlo. Y ya le he dedicado buena parte de la vida mía a 2 muertos, se me hace injusto que se la dedique a uno más. En fin, la clave estaba en Bogotá y en muy poco tiempo lo tuve todo. Las 2.600 cartas e infinidad de papeles que él guardó y con él su hermano Ángel, que vivió en París con él, se fueron juntos después de haber abierto una cervecería en Colombia con la que pudieron emprender el viaje. Con lo cual, siendo hijos de un vicepresidente de Colombia que tuvo en sus manos el poder ejecutivo, durante medio año estaban destinados a la miseria de los puestos públicos. Ninguno ocuparon porque eran gente honorable. Esa honorabilidad de los 2 hermanos y su absoluto rechazo a toda relación carnal me ha hecho sentir una gran admiración por ellos, y su modestia y su honorabilidad y su honradez. Ellos son los mejores de los colombianos, y el mejor es Rufino José Cuervo, el mejor de los de mi patria, o espatria, o semipatria, o patria compartida con esta. Cuervo es el gran personaje de Colombia, el más noble. Los otros son politiqueros despreciables, una lista miserable de presidentuchos. ¿Me permites que lea un fragmento? Sí. ¿Sí? Bueno. Dice así el fragmento que voy a leer. Y he aquí que me gritan desde la rama de uno de esos árboles escuetos, en el cementerio donde está buscando la lápida,
me gritan en francés, mais non, c'est par là, rebrousser, chemin, idiot. Era un cuervo impaciente que me estaba guiando a gauche. Volví sobre mis pasos y rectifiqué el camino. Los cuervos del Père Lachaise son como los franceses, intransigentes. Pero llegué, desemboqué en la 90ª división, un laberinto de tumbas que linda con el columbario. Desde la alta cruz de piedra de un templete, 3 cuervos idénticos, pero de personalidades diferentísimas, como bien lo sé, me miraban haciéndose los que no. Contaron hasta 10, entonces el de en medio, una especie de Espíritu Santo de una Trinidad luctuosa, descendió volando y vino a posarse cerca de mí sobre una tumba que yo solo jamás habría encontrado, perdida como estaba, a ras del suelo, en su humildad, entre tanta jactancia y tanta gloria de Golesque. Caminé hacia la tumba y el corazón me dio un vuelco. Había llegado. Al sentirme llegar, el cuervo alzó el vuelo y volvió a su cruz sin mirarme. Entonces recordé el del poema de Poe que decía, nunca más. Era una pobre tumba, cubierta de musgo. Con la punta del paraguas me di a rasparlo y fue apareciendo una cruz trazada sobre el cemento y bajo su brazo horizontal al lado izquierdo, ángel, 3 puntos, cuervo, 3 puntos, ne, 3 puntos, Bogotá. Se cierran las comillas. ¿El qué? El 7 tal vez, no se alcanzaba a leer. Nuevas comillas, nuevos puntos suspensivos. De marzo de 1838, 3 puntos, Mort, 3 puntos, París, se cierran comillas. El 24 tampoco se alcanzaba a leer, comillas, puntos suspensivos, de abril, de, puntos suspensivos, se cierran las comillas. Faltaba el año, lo había borrado el tiempo, pero yo lo sé. 1896, el mismo en que se mató Silva el poeta, y por los mismos días, pero en Bogotá, de un tiro en el corazón. Y nada más, sin epitafio ni palabrería vana, en una mezcla torpe de francés con español. Seguí raspando, entonces a la derecha, bajo el brazo vertical de la cruz, fuiste apareciendo tú, Rufino José Cuervo, nacido en Bogotá el 19 de septiembre de 1844, muerto en París el 17 de julio de 1911. Resolvió empezar el libro en el cementerio buscando esa tumba donde están los 2 hermanos, la más humilde, en esa ciudad de los muertos. Y ahí mismo lo terminé. Entre las entre las páginas, entre ese comienzo y ese final, en ese mismo cementerio, está en buena parte la aventura de este idioma. Pues bueno, ahora que estamos en pleno desastre, a lo mejor rumbo al final, pues la muerte del español va a ser la muerte común del planeta, si es que nos acabamos todos juntos. Salvo que si duramos un poco más, antes lo acabe el inglés. El grado de anglización a que hemos llegado ni se lo pueden sospechar. Y es que los comentaristas del idioma, los que escribían en los periódicos sobre observando los cambios, o dando la norma, o burlándose de los errores,
Esos ya todos se murieron y ese oficio desapareció. Aquí el último que hubo era el que se firmaba burlonamente, ni quito ni pongo, que tenía una columna que llamaba Perlas Japonesas y que escribió un libro titulado Madre Academia, enrostrándole a la Real Academia Española de la Lengua su monarquismo, su catolicismo, su falta de rigor científico. Pues es muy fácil encontrarle los defectos a ese diccionario. Lo difícil es hacer uno. Lo difícil es meter 500.000, 1.000.000 de palabras, una interminable lista. Bueno, voy a mostrar el grado a que está anglizado nuestro idioma. Nosotros empezamos un email que no es anglización, porque da lo mismo que lo llamemos correo electrónico o email, puesto que los anglosajones lo inventaron. Como da lo mismo llamar balompié o fútbol, puesto que los anglosajones lo inventaron. Querido Pedro, coma. ¿Cómo que coma? Si siempre dijimos querido Pedro, 2 puntos. ¿De dónde tomamos la coma en vez de los 2 puntos? Del inglés. Aquí decíamos como una interjección admirativa, a Chihuahua, o híjole, uy, ¿qué tal? Ahora decimos guau, como perros. Hasta las interjecciones se nos anglizaron. Pero todo es más sutil que eso todavía. Cuando llegamos a una biblioteca, a una discoteca, nos dicen bienvenido. ¿Cómo? Nunca en español decíamos así. Nosotros tenemos la palabra bienvenido, pero no la usábamos ahí. Decíamos buenas noches, señor, o cómo está, o pase, o qué mal tiempo está haciendo, pero bienvenido nunca. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo mismo que está pasando con la música, que nos la borraron toda la de Hispanoamérica, la nuestra, la ranchera, los porros, los boleros, los mambos, las cumbias, las guabinas, todas, y nos trajeron el ruido anglosajón. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Que nos colonizaron hasta el alma. Y no me estoy quejando, estoy simplemente constatando un fenómeno que estoy viendo. Hombre, pues es un cambio muy brusco pasar de Rufino José Cuervo, que no tuvo ninguna revelación sexual y que era un santo, a Porfirio Barba Jacob. Y al homosexualismo, que es una fea palabra, porque es un cultismo. Todos los cultismos son feos. Los que empiecen por homo y los que empiecen por auto, como autosugestión, autosuperación, etcétera, etcétera. Entre los que tú mencionaste está Bonúas, el poeta árabe maravilloso que cantó a los muchachos y al vino. Una luz en la oscuridad del Islam, una de las pocas luces en la oscuridad del Islam que no han salido de la Edad Media y que no quieren salir y que nos quieren volver a ellas. Ojalá lo recuperen, ojalá lo tengan presente. En fin, el tema no tiene importancia. La sexualidad, mientras no esté destinada a la reproducción y no se ejerza con violencia de ningún tipo, ni física ni moral, es inocua. Es inocua y por lo visto inevitable, porque está grabada en las redes neuronales con que nacemos o que se van formando en nuestra infancia, como si estuviera a su vez codificada en los genes, en el genoma. Una desgracia, pero ¿qué le vamos a hacer? Con esa hemos nacido y con esa nos moriremos. Y no le doy más importancia al asunto. No le doy más importancia al asunto. Uy, no, el origen del lenguaje está perdido en la oscuridad de los tiempos. No lo sabemos y a lo mejor nunca lo sabremos. ¿Cuándo empezaron los primeros idiomas? Nosotros sabemos porque es un idioma postulado y con él empezó la lingüística, que hay un idioma, el indoeuropeo, como decimos los países distintos de Alemania, o el indogermánico, como dicen los alemanes, que es el idioma común al latín, del que provienen el latín, el griego, el celta, el eslavo, el báltico, el iraní y el sánscrito. Eso lo sabemos. Pero ¿de cuándo es este idioma postulado del indoeuropeo? Será de hará 3.000 a 4.000 años,
pero no más. Pero es que 3 o 4 mil años en la historia de la especie son muy recientes. No cuentan, son ayer. ¿Y cómo seguimos hacia atrás? Vamos a las cuevas de Altamira y de Lascaux, que son de hace 20.000 años. ¿Y el hombre ya tenía lenguajes, tenía estos idiomas o no? Estaba pintando caballos y bisontes en los techos de esas cuevas. ¿Pero qué hablaban? No lo sabemos. A lo mejor nunca lo sabremos, porque no tenían escritura y las palabras se las lleva el viento. Y si ha sido un problema descifrar la escritura cuneiforme y los jeroglíficos, ¿cómo vamos a recuperar el lenguaje hablado? Vamos a inventar la máquina que recupera las palabras. ¿Okay? No la vamos a inventar. Esas son de las cosas que nunca sabremos, pero no es la única, son muchas. Nosotros nunca sabremos qué es eso que llamamos la gravedad, ni qué es la luz, ni cómo las neuronas del cerebro producen el alma, esta cosa vaga que llamamos el alma, o que la llamemos la conciencia, o como la quieran designar. Nunca lo sabremos por más que avance la ciencia. Hay una barrera en la comprensión que nunca podremos salvar. Ahí está la del origen del idioma. No creo que lo sepamos nunca. Yo sí no hablo de los libros míos porque me da vergüenza y me siento como vendedor de libros. Además se me olvidan cuando los escribo y no les doy importancia, pero no es por modestia, es la realidad. Me entretengo con ellos porque tengo la vida muy vacía, porque como estoy por fuera del presupuesto y de toda lógica, entonces ya no sé qué hacer con la vida y me pongo a escribir, pero no les doy importancia. Además todos son muy repetitivos y se confunden, no los compren. No, con esos mexicanos ninguno porque son posteriores, pero hay un volumen de los 22 volúmenes de correspondencia de Cuervo, un volumen entero con García Cabalceta y con Vigil y con los primeros académicos de la lengua mexicanos, los que fundaron la Academia de la Lengua, que por lo demás tenían devoción también por Cuervo porque pues conocían su libro de dialectología, su empresa desmesurada del diccionario y él un gran interés en ellos para saber cuáles eran las diferencias entre el español de Colombia y el español de aquí. Él siempre se las estuvo planteando. Yo toda mi vida me las he planteado también así. Cuando encuentro algún hispanoamericano siempre le pregunto de cualquier país, ¿cómo se dice en tu país esto? ¿Cómo se dice tal otro? En tu país todavía está vivo el verbo escampar. En Argentina me dijeron que sí, ahora hace 10 días y me dio una alegría inmensa. Escampar es dejar de llover. Ese verbo no lo tiene sino el español, porque en inglés tiene que ser una expresión compuesta, stop raining, en francés arrêter de pleuvoir, dejar de llover. Y ustedes también aquí en México dicen parar de llover o dejar de llover. Aquí se murió el verbo escampar. El verbo escampar es hermoso. En Colombia no se ha muerto porque llueve tanto que es imposible prescindir de él. No solo con la semiología, no, con todas las ciencias de la lingüística, con la fonética, con todas las ciencias de la lingüística en general. Pero sí, en 400 millones sí hay algunos que entienden de qué estamos hablando, y qué es la gramática, y qué es lo que estamos persiguiendo, y qué es lo que está pasando. Y todos están tratando de ver. Lo que están es todos muy aislados y siguen muy aislados porque no están viajando por los distintos países preguntando como lo estoy haciendo yo o como hacía Cuervo por carta 100 años atrás, 150 años atrás. Estamos aislados, no sabemos muy bien cómo se dice esto en tal y tal y tal lado. Y las variedades son infinitas y tenemos que empezar por determinar qué es una palabra nacional, que es propia de todo un país, como chamaco, que es propia de todo México, o como cruda, que es todo México, o una palabra que es solo propia del estado de Chihuahua, o del estado de Chiapas, o del departamento de Antioquia, sin ser colombianismo, sino antioqueñismo, así. En fin, es muy vasto el tema, y por lo general, y por lo visto, para la humanidad sin importancia, y realmente no tiene importancia. Ni posibilidad de gastar la vida en esto. Como ya no hay la posibilidad de gastar la vida aprendiendo griego y latín. Es imposible. La vida es muy breve, muy rápida. Hablemos y escribamos como podamos, como Dios nos ayude. No hay otra posibilidad.
En cuanto a los estudios de ustedes de la Facultad de Filosofía y Letras, pues bueno, ustedes están en el mismo campo en que estoy yo en este momento hablando de Cuervo. Ustedes tienen un interés especial en pero ustedes son un grupo muy pequeño de la sociedad. Y la sociedad, pues, en general, es profundamente inculta y profundamente inmoral, empezando por la clase política, que es la que habla, y el presidente que se tomó el micrófono y que se lo toma durante 6 años, pero ustedes por fortuna todavía no tienen reelección como ya la tenemos en Colombia. Entonces el lorito gárrulo del micrófono ya no habla 4 años donde nosotros sino 8 y quieren hablar 12 o 16. No, pero eso va más allá, mi postura va más allá de la cantidad. Mi postura es muy sencilla. Nadie tiene derecho a reproducirse, nadie tiene derecho a imponerle la vida a otro. La vida es una desgracia, la vida en esencia es miserable, desafortunada, desgraciada, y nos estamos envileciendo todos los días comiéndonos a los animales y tratando de atropellar al prójimo. Nadie tiene derecho a reproducirse y no está en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. No podría estar porque el que no existe pues no puede tener derechos. Sí, si tiene derecho, yo soy defensor de su derecho. El derecho a seguir en la paz de la nada, el derecho a no nacer. No hay que confundir la poesía con los versos, ni los versos con la pedacería de frases que ahora pretenden que es poesía y que son versos. Los versos antes tenían ritmo y rima, desde hace mucho que ya no lo tienen. Son pedacerías de frases puestos los pedacitos verticalmente, unos encima de otros. Ahí no está la poesía. Si en algún lado no está la poesía, es donde están los poetas y esos que dicen que son poetas y esos que llaman poesía. La poesía estará en otros lados. En la novela podría estar en el cine, si es que el cine es algo. Pero donde sí no está, es en eso que dicen los poetas que es poesía. No tiene ningún sentido. Además, es que alguna vez tuvo sentido la poesía, la hecha en verso. Mire, cuando la literatura en Occidente empieza con la Ilíada y la Odisea, que están escritos en hexámetros, no tienen rima. El latín y el griego no tenían rima, pero tenían sílabas largas y cortas, cuya combinación en los distintos pies de los hexámetros hacían que facilitaran lo que el aeda o el juglar quería recordar en la palabra, que facilitaran su memorización. Esa fue su función. Esa fue también su función en las lenguas romances, cuando empezó nuestra literatura con el poema del Cid, o la literatura francesa con la canción de Roland, en la chanson de Roland. Era para ayudar a conservar en la memoria las palabras. Pero si cuando aparecieron la Ilíada y la Odisea, que calculamos que sea en el siglo VIII, ya los griegos empezaban a tener el alfabeto, lo estaban recibiendo de los fenicios. Entonces no había mucha razón para el hexámetro. La única razón de los versos es los versos que valen la pena son los que uno conserva en la memoria y en el corazón. El que no se sepa versos en la memoria, pues no les está haciendo el homenaje, porque los versos no son para leerse, los versos son para conservarse en la memoria, en el corazón, par cœur, por el corazón, como dirían los franceses. Y los grandes versos, versos sueltos, o a veces toda una estrofa, o a veces todo un poema, de toda la lengua española, de los 1000 años de este idioma, desde ese poema del Cid hasta ahora, pasando por Jorge Manrique, tal vez por Bécquer, por Espronceda, por Rubén Darío, por mis 2 paisanos que ya les mencioné. Esos todos juntos caben en un cuadernito escolar. Como ya no hay cuadernitos de escolar, pues entonces en el aire. Son muy pocos, y lo demás es olvidable. No hablemos más de los poetas, no tienen razón de ser. Mire, pues el asunto de los 2 géneros, biográfico y autobiográfico, es que yo he querido escribir partiendo del principio de la verdad, no del principio de la ficción. A mí se me hace que una vida, la mía o la de cualquiera de estos, es más asombrosa y rica que la que yo pueda inventar. No hay para qué hacer ese esfuerzo. Por lo demás, el camino que está tomando de la novela es el del yo, el de la novela en primera persona,
del que dice yo en ella, con todas las limitaciones que impone el yo. ¿Cuáles limitaciones? Por ejemplo, no poder reproducir diálogos, porque uno no anda por la vida con una grabadora grabando lo que dicen los demás. Entonces, esa limitación, por ejemplo, o la de no poder decir qué están pensando los otros personajes, o ni siquiera qué está pensando uno, porque uno está pensando y olvidando y a veces no se acuerda ni qué desayunó. Lo que sí está mandado ya a recoger y a enterrar es la novela de tercera persona, la del narrador omnisciente, la de Balzac, Dickens, Dostoyevsky, Velasco Ibáñez, la novela burguesa que tuvo su apogeo en el siglo XIX, ante todo en Francia, también en Rusia, en fin, esa no tiene razón de ser. Sí, es que va a contracorriente nuestra experiencia clara de que estamos aislados en nosotros mismos, que somos islas, que más o menos nos comunicamos por el lenguaje y que podemos entender un poco lo que puede estar ocurriendo en el interior de los otros cuando nos lo dicen, si es que no mienten. Pero estamos encerrados en nosotros mismos y vamos caminando por las calles como zombies, como fantasmas, diciéndonos siempre las mismas cosas, girando en lo mismo como un disco rayado, como los discos de antes que ya ni hay, ya no se pueden rayar los discos, como un disco rayado de antes. Esos somos los que somos. Entonces, yo he partido de ese principio literario y de los libros que he escrito, que son 18, casi tantos como hijos tuvo mi mamá. 10 de esos podríamos llamarlos novelas, en que digo yo, y 3 son biografías y otras cosas. Por 1975, que empezaron a reflexionar sobre este tema, los explicadores de textos y los que reflexionan sobre la literatura, lo que podríamos llamar ciencia de la literatura. Se han escrito infinidad de ensayos sobre esto. El término, para empezar, es muy feo, es otro ocultismo de lo que estoy diciendo como homosexualismo, autoficción, muy feo con todas esas palabritas que empiecen por auto, que ya les estaba diciendo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una invasión. Otras empiezan por narco, narcopolítica, narcoeducación, narco lo que quieran. Mira, yo no te voy a decir los libros míos qué son, porque no sé qué son, sí sé que son libros. Y sé que hay uno que dice yo, y que más bien es loco y que es muy repetitivo, porque no relee, entonces no se da cuenta de que se está repitiendo, diciendo siempre lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Será un reflejo de lo que soy yo. Pero la autobiografía, como se entendió siempre, es muy distinto de esta novela del yo, porque una autobiografía está hablando con nombres propios y con fechas. Nací en tal año en una familia de tal, hijo de tal y tal, y fulano de tal, y conocí al presidente tal y tal, o los libros de memoria. No, aquí no. En estos libros de la novela del yo, para que nos entendamos por lo menos poniendo esos términos, ahí no hay fechas, y casi no hay nombres propios, o no hay nombres con apellidos. Entonces son cosas muy distintas. Ahora, ¿son verdaderas o no son verdaderas? Es que la verdad da avisos, la verdad es cambiante. Hasta la de uno recuerda, ni siquiera el recuerdo es el mismo. Uno hoy recuerda una cosa de una forma y dentro de 10 años la recordará de otra manera y a lo mejor dentro de 20 ya se le olvidó o ya no le importa o ya no le atañe. La verdad es cambiante, inacible, da avisos. Por lo demás, yo parto de la base de que todo lo que está, del principio de que todo lo que está en letra impresa es verdadero, mientras los procedimientos del que escribe no revelen lo contrario, la mentira. Entonces yo no te digo más de los libros míos. Pues yo no soy educador, ni tengo vocación de educador, pero lo que le enseñaría a cualquiera son los principios míos, que son los únicos posibles de una moral posible. 1, no te reproduzcas. 2, respeta a los animales del sistema nervioso complejo, porque son como tú, porque sienten el dolor, el hambre, la sed, el miedo y por lo tanto son tu prójimo. No los atropelles, no te los comas. Y 3, no votes por estos granujas de lo que llaman democracia, que democracia no hay ni nunca ha habido.
No, es que yo ya escribí la gramática y el lenguaje literario. En realidad, fíjense, por ejemplo, es el título del libro mío, Está equivocado. Eso yo lo descubrí con el tiempo. Se llama Logoi, una gramática del lenguaje literario. ¿Y por qué con 2 títulos? Porque esa es la anglización, porque todos los ensayos en inglés tienen un título y un subtítulo. Nosotros en español no lo teníamos. También los libros de ensayos eran con las novelas, con un solo título. Y luego, una gramática. ¿Por qué una? ¿Por qué el artículo ahí? Con gramática del lenguaje literario bastaba. Me sobraba Logoi. Además tampoco era una gramática, era sencillamente una parte de la gramática, la sintaxis, las fórmulas sintácticas de la prosa, que yo quería dar cuenta de ellas y que pueden ser de una gran utilidad para el que quiere escribir y quiera conocer el lenguaje literario. Si no quiere escribir en lengua literaria, sino en el lenguaje coloquial, pues sobra que estudie el libro. Pero si quiere el otro, le va a servir porque no hay otro de esos. Porque no me tocó más remedio que escribirlo para enseñarme a mí mismo, porque en las 2 facultades de Filosofía y Letras de Bogotá, donde yo estudié, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional de Colombia, no me enseñaron a escribir porque los profesores no sabían, y nadie da lo que no tiene y nadie enseña lo que no sabe. Entonces es un libro que escribí porque no me quedó más remedio, un libro ocioso. Puede ser de alguna utilidad. Y está escrito con la mínima terminología gramatical, sustantivo, verbo, presente, pasado, futuro, femenino, masculino, femenino, singular, plural, con la mínima, sin términos abstrusos, sin grandes dificultades. Y parte de la base de 2 principios, que en todo idioma hay 2 formas, una escrita que tiene una sintaxis propia que no se usa en el habla y un vocabulario muy vasto que no se usa en el habla. Y otra, una forma coloquial hablada. Entre las 2 hay un terreno común, muy pequeño, pero están muy separadas. Esta separación en español no ha sido muy fuerte, sino tal vez en unos cuantos escritores. En los del siglo de oro y los que continuaron hasta el siglo XIX no lo fue. Empezó a hacerla cuando Becker introdujo con sus cuentos y sus leyendas las estructuras del folletín francés, que eran las mismas también de la novela de alta calidad francesa y de la historia, y empezó a aparecer un lenguaje literario en el español que es al que llegaron a su máxima riqueza y culminación Azorín y Mujica Lainez. Pero en el francés la separación fue muy marcada. Entonces, el segundo principio de ese libro ocioso mío es que como todos estos idiomas de Occidente vienen del mismo lado, de la tradición grecolatina, de la Ilíada y la Odisea, de los poetas e historiadores griegos y latinos, y así por el medioevo y el renacimiento, entonces fueron incorporando una serie de procedimientos y de estructuras sintácticas que son de las que yo doy cuenta en mi libro. Es pues un inventario casi exhaustivo, si no es que es exhaustivo, no creo que lo pueda continuar. Y lo ilustré con ejemplos de unos cuantos idiomas que medio conocía, dejando de lado el griego y el latín, que están nada más en el comienzo y que dan cuenta de las primeras estructuras, por ejemplo, del exceso de adjetivación y la adjetivación como un distintivo literario de las que están llenos de adjetivos la Ilíada y la Odisea. Entonces, me di cuenta de que como todos los idiomas de Occidente tenían esa misma tradición, compartían las mismas estructuras sintácticas, y entonces hay parecidos inmensos entre los escritores profesionales que escriben el idioma literario del francés, en italiano y en inglés, que medio conocía. Pero si hubiera sabido alemán y ruso y lituano, los hubiera podido ilustrar también en esos idiomas, porque la tradición es común. En fin, de todas maneras, en estos momentos en este idioma nuestro, y en francés también, que lo asombroso es que ocurrió en Francia, donde hubo cientos de escritores que conocían ese idioma literario, no así con nosotros, que casi ninguno ha habido, que ha habido muy pocos. Ese idioma ya no tiene importancia. Ahora la gente escribe en el idioma hablado, con su pobreza sintáxica y léxica, que es lo que tienen en el alma. Pero pues qué remedio. Además van a escribir en un idioma muy feo, en un adefesio. Si el español que yo aprendí en mi niñez en Colombia
y era paupérrimo, miserable, sin expresividad, como pude notar al ir por primera vez a España. ¿Qué será ahora? Y el de España, que era expresivo, lleno de viveza, de riqueza, ya no lo es tan pobre como el de nosotros. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el panorama. Pero ¿para qué tiene hijos si es para llorar por ellos? Nada, no te reproduzcas, el primer mandamiento. Y después los otros dos, y no tiene necesidad de un decálogo, con 3 son suficientes. No, yo estoy muy contento con ustedes. Ustedes verán si después en qué mayúsculo embotellamiento nos vamos a meter todos, pero es el mundo en que vivimos. Ustedes tienen la palabra. Muy bien. Hasta hace 1 o 2 décadas a los libros que eran novelas se les ponía abajo del título la etiqueta novela, por el prestigio que tenía. La novela sigue siendo el gran género de la literatura hasta ahora. Cualquier cosa que entendamos por eso, en la que cabe el Quijote y el Lazarillo y el Ulises de Joyce y el estudiante Torles y Kafka, lo que quieran. Pero ese es el gran género, no hay otro. Y es un género muy limitado. No está dando cuenta de lo que es la realidad, de lo que es la vida. La vida es de una riqueza infinita, inmensa, y toda esta literatura de Occidente que estoy hablando, toda junta, no ha dado cuenta de una partecita muy pequeña de la realidad. Y ni se diga ahora que la realidad se enloqueció y el tiempo empezó a correr vertiginosamente y los idiomas a cambiar y a volverse incomprensibles de una generación a otra, cosa que era impensable. En mi niñez era impensable que el español se me fuera a volver un idioma extranjero. Yo dejé ir a mi ciudad de Medellín por unos 10 años. Cuando volví, no había cantidad de palabras y expresiones que no entendía, que era lo que me estaban diciendo. Le preguntaba a un joven por alguien y me contestaba, no lo distingo. ¿Cómo que no lo distingo? No lo distingo, es que no lo veo con claridad. No, quería decir, no lo conozco. ¿Cómo el verbo distinguir pudo reemplazar al verbo conocer? Así son las cosas. Y hay fenómenos más asombrosos. El verbo oír y el verbo escuchar. Y fíjense con esto y van a ver lo que está pasando. Los 2 verbos vienen desde el latín. Oír de audire y escuchar de ascoltare. O sea que son muy viejos. Tienen 1000 años de la lengua española y no menos de 1000 más hasta el comienzo, hasta el latín de comienzos de nuestra era y a lo mejor 200 o 300 años más, es decir, más de 2 milenios. El español siempre usó el verbo oír y no el verbo escuchar. El verbo escuchar tiene un significado especializado. Escuchar es oír con atención. Entonces uno escucha un discurso porque lo oye con atención, pero no puede escuchar un trueno, porque un trueno se oye, no se escucha, pero ahora todo el mundo escucha y nadie oye. ¿Y antes por qué no escuchábamos? Porque es que los españoles nunca han escuchado, y como nosotros venimos de ahí. Pero el idioma se las arreglaba con oír, ese era el verbo de nosotros, el verbo de la lengua española de 1000 años. Ahora está en vías de extinción, está desapareciendo suplantado por el verbo escuchar, por un verbo especializado. Y ese es un fenómeno más amplio porque aquí hay cantidades de verbos que están desapareciendo las palabras generales para cambiarlas por palabras especializadas. Ahora, que se muera el verbo oír que tenía 2000 o 3000 años, entonces ¿qué esperanza hay con uno? Vamos a desaparecer. Usted. Pues mira, la esperanza es la reproducción, porque como nos estamos reproduciendo más que ellos, los invadimos. Eso sin duda. Pero pues yo evidentemente no puedo escribir en otro idioma y lo más grave es que no puedo pensar en otro idioma y no puedo hablar en otro idioma aunque lo conozca porque siento que me estoy traicionando. Porque yo en el mío no estoy hablando con frases hechas, y hablar otro idioma es aprender frases hechas, no solo palabras. Entonces, el avance del inglés, pues lo acepto como una realidad inevitable, imposible de detener.
Pero pues no es una cuestión de purismo o de casticidad o de defensa de la hispanidad, porque ¿qué es la hispanidad sino barbarie católica? Atropello a los animales, las corridas de toro, el rey de España, el miserable que va a matar elefantes a África por deporte. Es que se concibe tanta bajeza en un país de los nuestros y que esté por encima de la ley. Bueno, eso es España. Esa es la que nos dio el idioma y con el idioma las estructuras mentales. Es que vivir en un idioma es pensar en él y tener el alma sintonizada en él. Y pues ahora la sintonizaremos en el inglés, que es el que nos manda las tabletas y los iPods y los computadores y los aparatitos y en el mundo anglosajón que nos impuso su ruido con el cuento de que es música. Bueno, estas son cuestiones de gusto, ustedes oigan lo que les parezca o escuchen. No, eso es muy complicado, es más sencillo que eso, es que el idioma está cambiando vertiginosamente en todas partes y las generaciones se están abriendo brechas en las generaciones. Por ejemplo, en mi niñez, en mi tierra de Antioquia, cuya capital es Medellín, los viejos, los abuelos, los padres y los hijos oíamos una misma música. Nos gustaban los boleros, los tangos, las milongas, las rancheras, los pasodobles. Ahora eso es impensable, allá y en cualquier lado del mundo. Entonces hay barreras entre las generaciones y las generaciones ahora cada vez son más pequeñas porque ya la barrera está entre los de 20 años y de los de 30. Ya no es entre los de 20 y los de 60. Entonces pues es un mundo un mundo de una complejidad y unos fenómenos tan nuevos, tan distintos a lo que era el mundo del pasado hace poco tiempo, del que yo puedo ser testigo o dar testimonio yo. Por más que haya vivido, pues no es tanto comparado con la magnitud de las edades, pero el mundo está cambiando y de una velocidad vertiginosa y los fenómenos que se nos están viniendo encima no los podemos ni siquiera detectar ni analizar. No tenemos tiempo, nos está rebasando la corriente de las cosas, nos está arrastrando el río. ¿Hacia dónde? Pues hacia el final. Hombre, yo no tengo aprecio por los escritores. Por los músicos sí. Y por los músicos de la música clásica, por unos cuantos, que serían para mí Gluck, Mozart, Schubert, Chopin, Debussy, Mahler, Richard Strauss. Y otros que detesto, que no soporto, Bach, Händel, Puccini, Prokofiev, todos los rusos menos Rimski-Korsakov, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, esa no es la que a mí me llega al corazón. A mí me llega José Alfredo Jiménez, por ejemplo, que considero el gran genio de México, el más grande artista de México. Y no es un poeta como López Velarde y no es un novelista como Rulfo. Es un músico que escribió unas letras delirantes, marcianas, y una música que me llega profundamente al corazón. A ustedes ya no les llega, y ustedes están en su país. A lo mejor es que este país es más mío que de ustedes. Pues yo calculo que por ahí a los 14 o 15 años, porque es que tenemos que aclarar qué entendemos por Dios. Si entendemos por Dios el creador del universo, que es eterno, pues podemos prescindir de él, porque la misma dificultad nos cuesta pensar que Dios no tiene origen y que es eterno, o que el universo, la materia, son eternos y no tienen origen. Por lo tanto, una explicación que no explica nada es la vuelta del bobo. Esto por cuanto a Dios como creador del universo. Sobra, no explica nada. Es una explicación que no explica, una explicación que no explica es inútil. Ahora, que ese según la teología cristiana, la de Tomás de Aquino, la de la escolástica, la del tomismo, es un ser de bondad y de amor. Pero ¿cómo? ¿Cómo el Todopoderoso nos va a dar la muerte, la enfermedad, las pestes,
el dolor de la vida, pudiendo habernos dado la felicidad. Entonces no es bueno, es malo, es monstruoso. Entonces, ni me sirve este ser monstruoso, ni me va a ayudar en nada, ni me va a hacer ganar la lotería, ni me va a resolver ningún problema si es que alguno todavía me queda. Entonces no lo necesito, no me sirve, me sale sobrando. No hay ninguna valentía. Si yo estuviera hablando en tiempos de la Inquisición, a mí me habrían quemado como Giordano Bruno, o como Miguel Servet, o como Juan Hus. A mí no me van a cremar, a mí no me van a quemar. Y estoy hablando en el continente libre, que es América Latina, y no más que este. Y todos los otros son continentes esclavos donde no se puede hablar. Los Estados Unidos están perdidos. En Estados Unidos nadie puede hablar como hablo yo. Ni en Francia, ni siquiera en Holanda, la tierra de Erasmo, el tolerante. Los holandeses son intolerantes, son católicos o protestantes. Y ahí están agarrados los católicos y protestantes en Bélgica dividiendo el país. Y no resuelven el problema de Irlanda del Norte en Belfast en pleno siglo XXI, cuando ya fuimos a la Luna y estamos pensando en llegar a Marte. No, ninguna valentía, no. Si me fueran a quemar vivo, tal vez sería valiente. Y además soy tan obcecado que a lo mejor me dejaría quemar. Emilio. No, es un sentimiento muy profundo. Es mi amor por él. Mi amor por el mejor de los colombianos. Porque en un fracaso de país tengo un ejemplo. Uno que yo diga, uno que yo respeto, uno que yo quiero, uno que yo admiro en un país que es un desastre. En un país en bancarrota de todo tipo. Bancarrota cultural y espiritual y moral sobre todo. Eso, uno que estaba llamado a los altos puestos públicos y no los ocupó, que se comportó como un hombre decente, en un mundo que cada día es más de los granujas, de los bribones. No, el problema mío es que yo nunca he podido aceptar la falta de la cuarta pared. No me cabe en la cabeza. Sí, mira, me interesaba entender, lo primero que entendí por descubrimiento propio fue esto de que les hablé del lenguaje literario como contrapuesto al coloquial. Es un descubrimiento que yo hice, y sin embargo ya lo había hecho 2400 años antes que yo, Aristóteles, cuando reflexionando sobre el idioma de los oradores, los retóricos, que entonces era el equivalente al idioma literario de nosotros, decía que tenían que separarse del idioma de la vida, del hablado, y tener el prestigio de una lengua extranjera. Un descubrimiento que ya había hecho otro tanto tiempo atrás, pero yo lo hice solo. Yo lo hice solo porque no lo hicieron mis profesores por mí. Después yo quise entender el fenómeno biológico. Y el fenómeno biológico es completamente entendible ahora porque lo entiende la humanidad. El problema es que está repartido en una veintena de ciencias biológicas, que son la genética, la inmunología, la biología molecular, la biología evolutiva, la citología, la vieja botánica y la zoología, la histología, la bioquímica, etc. Una veintena de ciencias. Era mucho, es mucho. Es mucho, pero se puede entender. Y se puede entender cómo funciona ese fenómeno biológico ahora. Y se pueden desenmascarar los impostores como Darwin, que sostenido por las universidades además, porque el mito darwinista es un mito universitario ante todo, que no entendió nada de lo que quería explicar, y cuyo libro, El origen de las especies, que apareció en 1859, del cual se celebró ahora en el 2009 el sesquicentenario, o sea, los 150 años de su aparición, y con el cual triunfó la teoría de la evolución, que es una realidad, porque es una realidad que estamos emparentados todas las especies. Pues si vemos una vaca y vemos que tiene 2 ojos y una nariz con fosas nasales y un sistema circulatorio con sangre con hemoglobina y un sistema digestivo y un sistema nervioso que le hace sentir la sed, el hambre, el miedo cuando las van a acuchillar. Bueno, pues en esencia estamos emparentados. La teoría de la evolución la teníamos ante los ojos. ¿Y cómo se tardó toda la historia de Occidente para llegar a eso? Para que vean
cómo tenemos la verdad enfrente y no la vemos. Entonces, yo quería entender el fenómeno biológico y lo empecé a entender y a ver el bosque por encima de los árboles y por la infinidad de información que hay en todas estas ciencias y que hay que conocer. En mayor o menor medida hay que conocer porque todas están emparentadas. Un libro de microbiología no puede prescindir, por ejemplo, de la inmunología, y uno de inmunología no puede prescindir de la genética, y así están todos relacionados, y todos no pueden prescindir de la biología evolutiva o de la biología molecular. ¿Y cómo es eso de que este hombre que escribe el origen de las especies, con quien triunfa la teoría de la evolución que habían propuesto 2 generaciones atrás, Lamarck y su abuelo Edmundo Darwin, o sea que en su familia ya teníamos al precursor? ¿Cómo es que ha permeado todas las ciencias biológicas y se escriben libros como El género egoísta, tratando de llevar esa perogrullada o explicación que no explica nada, otra del tipo de Dios, como es lo de la supervivencia del más alto? ¿Y qué es el más alto? El que no se murió. Esa es la vuelta del bobo, es la perogrullada, la tautología, la explicación que no explica nada. Uno que no sabía que provenía de un óvulo fecundado por un espermatozoide, puesto que ese descubrimiento lo hizo Oscar Hedwig 10 años después de la aparición del origen de las especies en el erizo de mar. Se pone a explicar el origen de las especies y no define qué es una especie. Es el libro más científico que hay, una de las grandes patrañas e imposturas de la humanidad. Pues ahora vaya a hablar en una facultad de biología de esto, a ver cómo nos va, aquí o en Estados Unidos, en Inglaterra, donde sea. No, porque están educados en esa necedad, así como estuvo educado Occidente durante siglos en la teología. La teología era la gran ciencia de la universidad cuando apareció a mediados del siglo XIII. La teología, una pseudociencia, una ciencia mentirosa, que es como la frenología, como la astrología, como el psicoanálisis, una pseudociencia. Ahora que se le conmemoraron los 150 años, a lo mejor algunos habrán leído El origen de las especies, pero no lo estaban leyendo, no lo conocían. Bueno, ese no lo conocían, algunos lo habrán leído ahora. ¿Y quién conoce los principios matemáticos de filosofía natural de Newton? Y todo el mundo sigue hablando de la ley de gravedad de Newton, aquí en la universidad y en Oxford y en Cambridge y en Yale y en Berkeley, en todas. La ley de gravedad de Newton. Y está en los textos de bachillerato, de secundaria, y está en los 3 volúmenes de Feynman, el libro más importante de texto que tenemos ahora de física teórica, la ley de gravedad de Newton. ¿Cuál ley de gravedad de Newton? Newton nunca postuló ninguna ley de la gravedad. En los principios matemáticos que comienzan con el preámbulo titulado, están escritos en latín y los tradujo Andrew Mott 2 años después de la muerte de Newton en 1728, empieza diciendo axiómatas sive legis motus, axiomas o leyes del movimiento, y las leyes son 3, la ley de la inercia, la ley de un movimiento proporcional a la fuerza que se le imprime al cuerpo y la ley de la acción y la reacción. No hay una ley de la gravedad postulada, no hay una 4ª ley. Y búsquenla en el libro a ver dónde está, si está enunciada en palabras o en ecuaciones. Ni en palabras ni en ecuaciones. Y en ecuaciones no puede estar, pues que es un libro que no tiene ecuaciones, es un libro que tiene teoremas geométricos, que la humanidad abandonó inmediatamente porque nadie volvió a razonar en esos teoremas geométricos en que reflexionó él. Y en el libro Los principios matemáticos, que digo que está en latín, está una parte de la ley, la de que la fuerza de gravedad disminuye según la distancia al cuadrado, pero no está el denominador de la ecuación que está del lado derecho del signo igual de la masa del cuerpo 1 multiplicada por la masa del cuerpo 2. No está expresado en palabra ni en ninguno de esos teoremas. Y siguen hablando de la ley de la gravedad. Y vaya a decírselos ahora en la facultad de física a ver cuál es el comportamiento. El de un perro rabioso que dice: aquí no orina nadie porque aquí oriné primero yo. De tal manera que
en buena parte la universidad se ha convertido, o así nació, como en un centro de charlatanería y de imposturas. Y lo estoy diciendo de dos ciencias, de las cuales una son ciencias reales, las biológicas, la otra, la física teórica, eso es casi como ontología o metafísica, o como teología, pseudociencia, porque la misma palabra fuerza, ¿qué era fuerza sin una palabra metafísica? De la palabra fuerza prescindió la física durante unos siglos. La reemplazó como reina de la física la palabra energía que puso en circulación Rankine a mediados del siglo XIX. Entonces se les llenaba la boca a los físicos de agua y de satisfacción, hablando de materia y energía. Pero materia y energía no dicen nada, son palabras metafísicas como la potencia y el acto de los escolásticos. No explican nada, no dicen nada. Ahora, la palabra fuerza, que por lo demás sobraba en la expresión fuerza de gravedad, porque con gravedad era suficiente. ¿Para qué fuerza? La pusieron otra vez en circulación ahora para designar las que llaman fuerzas débiles y fuerzas fuertes en el interior del átomo. Y están midiendo el tiempo en bimillonésimas de segundo. ¿Y dónde está el medidor para medir en esa forma? Y la materia en el mismo modo. Y la materia no existe. Desde Rutherford están hablando de que es una especie de apariencia y que no hay esto que parece un continuo, está hueco. ¿Dónde está la impostura inmensa de la física ahora? Pero, ¿quién levanta la voz en estas cosas? Si no levantan la voz en lo que es evidente de los temas de moral, pues vamos arrastrados hacia el derrumbadero con el conjunto del rebaño.